Los nuevos defensores de la libertad de crítica. Ahora bien, esta consigna, libertad de crítica, ha sido solemnemente proclamada en estos últimos tiempos por Rabocheye Dielo, número 10, órgano de la Unión de Socialdemócratas Rusos en el extranjero, y no como un postulado teórico, sino como una reivindicación política, como respuesta a la pregunta: ¿es posible la unión de las organizaciones socialdemócratas que actúan en el extranjero? Para una unión sólida es indispensable la libertad de crítica, página 36. De esta declaración se desprenden dos conclusiones definidas. 1. Rabocheye Dielo asume la defensa de la tendencia oportunista en la socialdemocracia internacional en general. 2. Rabocheye Dielo exige la libertad del oportunismo en el seno de la socialdemocracia rusa. Examinemos estas conclusiones. A Rabocheye Dielo le disgusta sobre todo la tendencia de Iskre y Zarya a pronosticar la ruptura entre la montaña y la Gironda en la socialdemocracia internacional. En general, escribe Krzyzewski, director de RD, las habladurías sobre la montaña y la Gironda en las filas de la socialdemocracia nos parecen una analogía histórica superficial, ajena a la pluma de un marxista. La montaña y la Gironda no representaban dos líneas de conducta o reacciones o corrientes intelectuales distintas, como puede parecerles a los ideólogos historiadores, sino distintas clases o capas. Por una parte la burguesía media y por otra la pequeña burguesía y el proletariado. Pero en el movimiento socialista actual no hay conflictos entre intereses de clases. En su conjunto y en todas, subrayado por Beca, sus variedades, incluyendo los bernsteinianos más notorios, defiende los intereses de clase del proletariado, su lucha de clases por la liberación política y económica. Páginas 32-33. Audaz afirmación. ¿No ha oído B. Krzyzewski hablar del hecho, observado ya mucho tiempo atrás, de que precisamente la amplia participación de la capa de los académicos en el movimiento socialista de los últimos años aseguró una difusión tan rápida del bernsteinismo? Pero ante todo, ¿en qué basa nuestro autor su juicio de que incluso los bernsteinianos más notorios defienden la lucha de clases por la liberación política y económica del proletariado? Nadie lo sabe. Esta defensa decidida de los más notorios bernsteinianos no se apoya en argumento alguno ni en razón alguna. Es evidente que el autor cree que si repite cuanto dicen de sí mismos los más notorios bernsteinianos, no necesita fundamentar su afirmación. Pero ¿es posible figurarse algo más superficial que este juicio acerca de toda una tendencia, basado solo en lo que dicen de sí mismos sus propios representantes? ¿Es posible imaginar algo más superficial que la moraleja que se desprende a propósito de los dos tipos o caminos de desarrollo del partido, distintos y aún diametralmente opuestos? RD, páginas 34-35. Los socialdemócratas alemanes, se dice, reconocen una completa libertad de crítica, en cambio los franceses no. Y es su ejemplo el que demuestra todo el mal de la intolerancia. El ejemplo de B. Krzyzewski, contestamos a esto, demuestra que suelen darse el nombre de marxistas quienes interpretan la historia literalmente a lo Ilovaisky. Asterisco. D. Ilovaisky, historiador que en sus manuales presentaba los acontecimientos históricos como dependientes de la voluntad y la decisión de los zares y la nobleza.
explicaba el proceso histórico como derivado de circunstancias secundarias y fortuitas. Para explicar la unidad del Partido Socialista Alemán y el fraccionamiento del francés, no hace falta hurgar en las particularidades de la historia de uno u otro país, comparar el semi-absolutismo militar del uno con el parlamentarismo republicano del otro, analizar las consecuencias de la Comuna y las de la ley de excepción contra los socialistas, ***, véase Vladimir Ilich Lenin, obra citada, tomo 4, nota 34. Comparar las condiciones económicas y el desarrollo económico, recordar cómo el crecimiento sin par de la socialdemocracia alemana fue acompañado por una lucha de energía sin par en la historia del socialismo, no solo contra las aberraciones teóricas, Mühlberger, Düring, los socialistas de cátedra, ***. Cuando Engels atacó Düring, muchos representantes de la socialdemocracia alemana se inclinaron hacia los conceptos de este y acusaron a Engels, inclusive públicamente en un congreso del partido, de aspereza, de intolerancia, de no polemizar como camaradas, etc. Most y sus camaradas propusieron, en el congreso de 1877, eliminar de Vorwärts los artículos de Engels, pues no interesan a la enorme mayoría de sus lectores, y Balbteich declaró que la publicación de esos artículos había perjudicado mucho al partido, que también Düring había prestado servicios a la socialdemocracia. Debemos aprovecharlos a todos en interés del partido, y si los profesores discuten, Vorwärts no tiene en modo alguno por qué ser campo de tales disputas. Vorwärts, 1877, número 65, 6 de junio. Como se ve, este también es un ejemplo de defensa de la libertad de crítica, y no estaría de más que meditaran sobre él nuestros críticos legales y oportunistas ilegales que tanto gustan de referirse al ejemplo de los alemanes. Todo esto es superfluo. Los franceses riñen porque son intolerantes, los alemanes están unidos porque son niños buenos. Y obsérvese que por medio de esta incomparable profundidad de pensamiento se quiere refutar, entre comillas, un hecho que desbarata por completo la defensa de los bertenianos. Solo a través de la experiencia histórica se puede resolver de manera definitiva y categórica el problema de si defienden o no la lucha de clases del proletariado. Por lo tanto, el ejemplo de Francia tiene la máxima importancia en este sentido, pues Francia es el único país donde los bersteinianos intentaron actuar de manera independiente, con la calurosa aprobación de sus colegas alemanes y en parte de los oportunistas rusos. Véase RD número 2, 3, páginas 83-84. La alusión a la intolerancia de los franceses, además de su significación histórica al estilo Nosdrjow, Nosdrjow, tipo de terrateniente pendenciero y embrollón descrito en la obra de Gogol, Almas muertas. Gogol calificaba a Nosdrjow de hombre histórico, porque donde quiera que aparecía se originaban historias y escándalos. No es otra cosa que una tentativa de disimular hechos muy desagradables con palabras airadas. Pero en cuanto a los alemanes, tampoco estamos dispuestos a regalárselos a B. Krzyzewski y a los demás defensores de la libertad de crítica. Si todavía se tolera en las filas del partido alemán a los más notorios bersteinianos, es porque acatan la resolución de Hannover, donde se desechó resueltamente las enmiendas de Bernstein, 58. Nota 58. Lenin se refiere a la resolución aprobada por el Congreso de Hannover del Partido Socialdemócrata Alemán, realizado del 9 al 14 de octubre de 1899,
relativa a los ataques contra los principales puntos de vista y contra la táctica del partido. En esa resolución se condenaba al ala oportunista de la socialdemocracia alemana, cuya dirección ideológica ejercía Edward Bernstein. Los oportunistas intentaron revisar las tesis fundamentales del marxismo y modificar la táctica del Partido Socialdemócrata, convirtiéndolo en un partido de reformas democráticas. August Bebel pronunció un informe oficial sobre este problema. Su discurso contra los oportunistas en los congresos del partido de Hannover y Dresde, escribía Lenin, perdurará largo tiempo como modelo de defensa de las ideas marxistas y de la lucha por el carácter auténticamente socialista del Partido Obrero. El conocido oportunista David asumió la defensa de Bernstein y de la corriente que éste había formado. El Congreso aprobó por enorme mayoría la resolución presentada por Bebel que decía: hasta el presente el desarrollo de la sociedad burguesa no ha dado al partido razón alguna para renunciar a sus concepciones básicas sobre ella o para cambiarlas. El partido defiende como siempre su criterio sobre la lucha de clases, según el cual la liberación de la clase obrera solo puede ser obra de ésta. Por ello considera que la clase obrera tiene la misión histórica de conquistar el poder político, que les dará la posibilidad de garantizar la máxima prosperidad general por medio de la socialización de los medios de producción y la implantación del modo de producción y de cambios socialistas. Aunque no rechaza los bloques temporarios con los partidos burgueses, con vistas a lograr determinados resultados prácticos, el partido conservará su independencia absoluta en toda su actividad porque considera que sus éxitos son solo un paso que lo acerca a su objetivo final. Y como conclusión, el partido considera que no hay razón para modificar sus principales reivindicaciones y concepciones, su táctica o su nombre. El partido rechaza decididamente cualquier tentativa tendiente a velar o modificar su actitud hacia el régimen estatal y social existentes, así como hacia los partidos burgueses. De este modo, el Congreso de Hannover, realizado en 1899, condenó la revisión de las bases teóricas y tácticas de la socialdemocracia. No obstante, la resolución provocó el descontento de los socialdemócratas del ala izquierda, Luxemburgo y otros, porque no se hacía en ella una crítica severa al revisionismo y sus portavoces. Los adeptos de Bernstein votaron por esa resolución. Bueno. Así como la de Lübeck, nota 59. Continúo en el próximo audio.